En el estudio Néstor Borges de Femerriel tenemos la visita de dos vecinos que nos vienen a participar y vienen a participar a toda nuestra audiencia, a todos los vecinos, de la presentación de una charla que dará el doctor Carlos Helber sobre un personaje que tiene la historia judicial y de la criminología en la Argentina, y en representación de la biblioteca está Juanca Fabre, el profesor Juanca. ¿Cómo están? Buen día. Gracias por la visita. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, el petizo orejudo no es pariente de ninguno de nosotros, así que podemos hablar bien de él. Porque de los parientes uno habla mal siempre, ¿no? Doctor Hilbert, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Es muy curioso cómo el apellido Godino se volvió un sello, a punto tal que, ya voy a contar por qué, yo investigué mucho el tema, y una de las cosas que se me ocurrió hacer es agarrar la guía telefónica de Buenos Aires y de las ciudades de la provincia de Buenos Aires, buscando todos los godinos que había, y los llamaba por teléfono y les preguntaba si tenían alguna relación de parentesco. En algunos casos provoqué ataques de pánico. Decían, no, yo no tengo nada que ver con ese señor, yo no tengo... La última que encontré era una chica que tenía el apellido Godino en una casilla de peaje. Y aproveché que estaba pagando el peaje y les digo, ¿usted no será descendiente de este muchacho? No lo sé, me dijo, no lo sé, fue la última que consulté. Pero es un largo listado de la guía telefónica, nadie quiso. Creo que hubo una persona que dijo, creo que mi abuelo me contó que sí somos parientes, pero es un dato muy vago, ya se perdió en el tiempo. Pero el apellido quedó maldito, por lo menos por... Claro. ¿Fue el primer asesino serial de la Argentina? Está considerado, sí, que lo fue. En realidad, la historia por la cual yo me involucro con este tema es muy larga. En primer lugar, yo he sido juez toda mi vida. Me he jubilado como juez en la Justicia Nacional, pero fui juez acá en Entre Ríos también. Y lógicamente es un caso que yo además soy profesor, era profesor en la universidad, y mi especialidad es criminología. Así que por derecha o por izquierda este tema a uno lo atraía. Yo me puse a estudiarlo en profundidad. Y me puse a estudiarlo en profundidad y descubrí las posibilidades tanto académicas, le dedico 3 o 4 páginas en mi manual de criminología, de UDEVA justamente, y decidí escribir una novela. Y para escribir una novela me quería documentar. Entonces conseguí el expediente original en el Archivo General del Poder Judicial, de archivo histórico, y me hice hacer fotocopia del expediente completo. Todo eso, ahora que pasó la historia, yo me radiqué en Paso del Vaso, es decir, volví, soy de acá, y me hice un cuarto que yo le llamo mi disco rígido, porque le puse puras estanterías y ahí están clasificadas todas las cosas que hice en papelería. Tuve andanzas en muchos campos, teatro por ejemplo, y como docente, los congresos, las publicaciones, etcétera, etcétera. Y me encuentro con el paquete, con todas las cosas que yo procesé para escribir esta novela. Y digo, esto se va a perder acá. Mis hijos ya me amenazaron que cuando me muera van a hacer una gran fogata con todas mis cosas. Entonces hablé con Fabre y le dije, mirá, tengo el expediente completo, tiene valor histórico, sería muy bueno que la biblioteca lo tenga. Bueno, y las cosas marcharon muy rápidamente a otras ideas. Porque, disculpa que te interrumpa, Carlos, la idea era que ese material que era tan rico y que Carlos quería que quede custodia en la biblioteca, a nosotros nos parecía una buena idea, pero no lo cerrábamos con que sea eso y nada más, con que sea la entrega de esa documentación. Entonces empezamos a ver qué posibilidades había de que
esto que él tiene de contarnos cómo fue, cómo escribió la historia y todos los años de investigación que llevó y los viajes y ir al presidio y bueno, una cantidad de cosas que iban por atrás, cómo iban encajando también dentro de la novela como parte de la historia argentina que nosotros, vista desde lo cotidiano, digamos, no vista desde el historiador, sino vista desde una historia que te va llevando, que si no era más lindo que él pudiera encontrarse con la gente que quisiera escucharlo y ponerlo en algo más, yo le decía, no formal, pero sí como presencial. Es lo que van a hacer. Y es lo que vamos a hacer. ¿Cuándo? El próximo sábado 18 a las 20:30 horas en la biblioteca. Es muy rico para el común. Esto, por supuesto, que es interesante para quien está interesado en el tema de la justicia, sobre todo de lo criminal, sobre todo los que le gusta el tema de los asesinos seriales y estas cosas que están apareciendo mucho en las películas y en la vida real últimamente. Y en la vida real y en Netflix y todas estas cosas, ¿no? Entonces, pero es muy bueno, a ver, desde el punto de vista de biblioteca, a nosotros nos encantó cuando nos reunimos con Carlos, ese formato que tiene él de ir contándote las cosas, aparte que es un memorioso, empieza a encontrar hilos y por momentos te está enseñando de geografía y por momentos, digamos, es como volver a tener una clase de geografía, de historia, de lo que es, digamos, hasta la psicología. ¿Por qué? Pero desde lo cotidiano, desde el lenguaje común, desde con el lenguaje que hablamos en el pueblo. Bueno, no con el tecnicismo de cada una de las especialidades. Un hombre de pueblo que tenía la oportunidad de cultivarse, no la desaprovechó, un hombre culto que se ha preparado y que ha tenido la fortuna que se merece claramente de poder transitar todos esos caminos. Ahora, usted escribe una novela, ahí me la está mostrando, usted escribe una novela. ¿Qué diferencia tiene una novela con una reproducción de un expediente? Porque no es solamente eso, usted le pone lo suyo. La diferencia es mucha. Por cierto, si yo contara un expediente sería aburridísimo. Y además los expedientes me aburren mucho. He leído tanto, pero tanto, que uno termina acordándose aquellos donde ocurrió algo fuera de lo común. Un marciano en el medio de un campo, qué sé yo. Pero el tema era ese justamente, cómo hace uno para, teniendo una gran masa de información, novelarla, ponerla en movimiento, de modo tal que el lector esté viéndolo a Irigoyen, a Uriburu, a José Ingenieros, personajes que han ocupado lugares importantes en la historia y que tienen que ver con un asesino serial. Discúlpeme, ¿usted cree que si esto lo hubiese escrito en 1942, en el 44 murió el petiso orejudo, le hubiesen puesto un bozal legal? No. Digo, por lo que contiene la obra. No. La obra, técnicamente, me tengo que saltar varios pasos en honor a la síntesis. Sí. Pero la cosa es así. Para decirlo gráficamente, yo tenía 1000 datos históricos importantes a lo largo del periplo del petiso orejudo. Por cierto, él es el personaje eje, cómo lo pescan, que declara que lo que hizo, cómo era su vida familiar, lo pescan, lo encierran, primero en un manicomio, después en la cárcel de las Heras, en el año 23 lo llevan a Ushuaia. Entonces, Perdón, con él se cierra el presidio del fin del mundo, ¿no? ¿O estoy mal informado? No, él murió en el 44 y el presidio se cerró en el 47. Bien, gracias. Es decir, que murió poquito antes de que lo cierre. Y hubiera sido un problemón para el país si él lo traen de vuelta a Buenos Aires. Ajá. Porque el pánico que este chico desató fue tan grande que
La prensa ponía el grito en el cielo cada vez que los médicos declaraban que estaba loco y que habían que ponerlo en un manicomio. Decían, ¿cómo? Si de un manicomio se puede escapar. Y si se escapa, va a volver a hacer lo mismo. Es decir, no le pudieron aplicar la pena de muerte, que estaba vigente, por su minoría de edad. Pero tampoco lo querían en la calle. Doctor, él fue condenado a prisión perpetua, algo que no existe hoy. Por tiempo indeterminado. Ajá. Sí, que era una figura bastante extraña, Ajá. porque cada tanto tiempo, pasado, no me acuerdo cuántos años eran en aquel Código Penal, se podía pedir la condicional, es decir, que pudiera salir en libertad. De hecho, Godino, más que pedirla a él, se la pedía al personal de la cárcel. Decía, mirá, tenés la oportunidad, querés que te haga el escrito, porque no sabía leer ni escribir. Pedían la condicional y se la rechazaron siempre, tengo los expedientes también de eso, con el argumento de que él era muy peligroso para vivir en sociedad. O sea que su famosa peligrosidad lo condenó a ser un ente encerrado toda su vida. Perdón, cuando usted habla de la cárcel de Las Heras, habla de esa edificación que estaba en Coronel Díaz y Las Heras de Buenos Aires, que hoy es un parque. Exactamente. En la capital federal. Sí, ese era el gran presidio de Buenos Claro. Aires. Y creo que fue un tal Petinato, papá de Roberto Petinato, fue director ahí, ¿no? Exacto. Bien. Petinato es, a instancias de Petinato, se disuelve la cárcel de Ushuaia. Le propone a Perón cerrarla, porque ya a esa altura, año 47, la fama que tenía esa cárcel era tenebrosa, y esa fama tenebrosa estaba bien ganada. Era un infierno eso. Debe haber sido una de las peores cárceles del mundo, entre otras cosas por el lugar donde estaba, porque las temperaturas ahí eran inclementes, eran inhumanas. Pero bueno, lo cierto es que a Perón le gustó la idea, la cerraron, y Petinato pasó a ser un poco, ya por mérito propio también, el prócer del servicio penitenciario. Porque Perón crea el Servicio Penitenciario Federal y Petinato pasa a ser su director, y Petinato tenía una línea de pensamiento muy humanística, y de él nace la idea, o él aporta la idea de que la pena de prisión tenía que ser humana, sensible, y tenía que resocializar. Tenía que hacer de un mal hombre un buen hombre. Es una idea utópica que está en todas las leyes penitenciarias argentinas y extranjeras, y que es muy difícil, por no decir imposible, de cumplir, porque a una persona que nunca estuvo socializada, un marginal completo, ¿cómo se lo socializa? Para considerar socializada a una persona tiene que tener la escuela primaria, saber leer y escribir, tener un trabajo, poder tener una familia, y hay gente que nunca va a tener ni tuvo eso. Entonces la cárcel, en lugar de dárselo, le pega unos palazos, va a salir peor. Doctor, este tipo mata a 4 chicos. Yo no me acuerdo la cantidad exacta porque hay algunos hechos comprobados y otros que no se pudieron. A eso iba. Sí. A eso iba. ¿Pero él confiesa la autoría? Él confiesa la autoría de algunos hechos, sí. Incluso contribuye al hallazgo de un cuerpo que no podían encontrar. Pero ocurrió que casos que él confesó no se pudieron comprobar nunca. Por ejemplo, me acuerdo de una familia española que él les mató un nenito, y los padres, se ve que por la pena y el desastre que eso significó, se volvieron a España y nunca más se los pudo ubicar. Pero él lo atribuía. Pero además de matar, él hacía toda clase de tropelías. Él incendiaba aserraderos para mirar cómo venían los bomberos, porque los bomberos le divertían. Cegaba caballos, odiaba a los animales, y los caballos eran una fuerza laboral muy importante. Todos los carros... Estamos hablando de 1900, 1906 aproximadamente, ¿no? Mi libro lo sigue, él nace en 1896. Cuando en 1900, él ya tiene 4 años, y mi libro sigue su derrotero entre 1900 y 1947. Que es pero cuando se cierra la cárcel, él ya ha muerto 4 años antes, ¿no? Doctor,
era la oveja negra de la familia o era una familia que tenía sus problemas y eran todos cortados por la misma tijera? Era una familia calabresa. Cuando se abrió la inmigración a la Argentina ocurrieron cosas que se salieron de madre. Para empezar, Alberdi y los que se inspiraron en Alberdi querían un inmigrante sajón. Querían que vinieran ingleses y alemanes, a lo sumo franceses, pero de ninguna manera italianos ni españoles, porque esos eran pueblos más atrasados, que tenían los mismos vicios que teníamos nosotros, que la conquista, bla, bla, bla. Salió como el traste todo eso, porque los que más vinieron fueron italianos. Y en segundo lugar españoles. Pero, para colmo de males, no venían de Milán, venían de Sicilia, venían de Calabria, venían de Nápoles, que eran masas de desocupados, analfabetos en gran medida, obreros rústicos, agrarios, que habían trabajado siempre en relación de dependencia, de modo tal que eso inunda Buenos Aires, y los que tenían alguna experiencia fabril eran anarquistas militantes. Entonces vinieron acá y desataron algo que no se conocía, la lucha sindical. Empezaron a formar sindicatos, a hacer huelga. La huelga era un delito, era considerada delito de muchedumbres, se llamaba así. Y le cambian la cara al país, se la cambian repentinamente. Esta familia viene de una aldea del sur de Calabria que se llama Rossano. Yo pasé por ahí para verlo, y ahora Rossano ya es un pueblo grande, no es más una aldea, eso es una ciudad, se podría decir. Y viene esa gente acá, muy primitiva en su formación, muy elemental, y el padre era alcohólico y golpeador. Y no solo se emborrachaba, sino que le pegaba a la madre, le pegaba a los hijos. Y Cayetano tuvo, al nacer, cuando tenía 1 año o 2, una infección intestinal que le provocó retraso mental. Con los recursos que había en esa época, el chico salvó la vida, pero no quedó bien. Y se sospecha, era sospecha de los médicos, que esa temprana infección le afectó el aspecto cognitivo y quedó débil mental. Era claramente un débil mental. Y él se cría en un ambiente violento, tanto adentro de la casa como afuera. Porque afuera de la casa era objeto de burla, de ataques de otros chicos, vivía peleando, el padre además le pegaba muchísimo y mal, tenía como 5 cicatrices en el cuero cabelludo de los cintazos con hebilla que le pegaba el padre. Ahora, doctor, ¿era o la prensa construyó un monstruo? No, yo creo que él era un personaje peligroso en el sentido de que tenía una gran carga agresiva, que estaba muy bien disimulada porque tenía cara de imbécil o de yo no fui. Con eso despistó muchas veces a la policía, que lo agarraba con la mano en la masa y decía, no, yo estaba ayudando a este chico. Bien, y lo del petiso orejudo, según usted sabe, ¿en dónde está el origen? ¿Es el poder de síntesis de la prensa de aquel momento? ¿Es la descripción que alguien en el expediente hizo y después se termina popularizando y queda en el segundo plano lo que era su nombre y su apellido, Cayetano Santos Godino? Sí, hay dos cosas ahí. El nombre. Por cierto, los italianos del sur son sumamente religiosos y devotos. Y lo que la madre le quiso poner fue Cayetano Santo. San Cayetano le quiso poner. Pero lo anotaron mal, entonces al santo le pusieron una S al final. Entonces queda, en castellano suena bastante bien, Cayetano Santos, pero él debió haber sido Cayetano Santo. Y a la madre se le había muerto el hijo mayor antes de salir de Calabria. Lo dejaron allá. Y entonces tenía esa carga, la madre lo quiso mucho, lo cuidó mucho, las hermanas también.
pero tuvo 2 hermanos varones con los cuales se llevó muy mal y que también le pegaban. Y a él en la calle, los otros chicos ya le decían petizo orejas. Petizo orejas. Y la prensa lo ha de haber desarrollado a petizo orejudo. Efectivamente tenía unas orejas que parecían pantalla parabólica. Y era de herencia. Sí, no era un tipo, vamos a ser honestos, no era como nosotros, es decir, no estaba agraciado por la naturaleza. ¿Cuál es el canon? Bien, y la idea que tiene, doctor, es, con la entrega de este material importante para la biblioteca, presentar el libro. El libro ya fue presentado en la biblioteca. Ajá, lo que voy a hacer, o lo que intentaré hacer, es contar cómo yo me decidí a hacer esto y yo me tomé 10 años para elaborar el material, para desarrollar una novela. Cuando tuve todo el material y lo manejaba bien, me dije, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con todo esto? Porque yo voy a dar ejemplos de cómo trato de sintetizar en una escena cortita acontecimientos históricos absolutamente reales de la historia argentina. Un relato que a mí me tomé un trabajo de filigrana para hacerlo, son los festejos del centenario, en 1910. Todo lo que eso implicó para el país. Yo tengo hasta el menú de la Casa Rosada. ¿Qué vinos se sirvieron? ¿Qué champán? ¿Cuáles fueron los platos principales? Porque era al más alto nivel de etiqueta. No vinieron reyes, el rey de España no pudo venir, pero vino la infanta Isabel. Presidentes solo hubo 2, vino el de Chile y el de Perú. Creo que el de Brasil también. El resto de los países mandó embajadores o ministros plenipotenciarios, cosas así. Pero los ejércitos de Europa mandaron barcos de guerra con tropas, y las tropas francesas, alemanas, inglesas desfilaron por las calles de Buenos Aires. Fue una cosa monumental que duró todo el mes. Bueno, ¿cómo sintetiza eso uno en 2 páginas? Fue un trabajo, yo voy a contar, porque cada uno de los detalles que están en el relato son reales. Todo eso ocurrió. Y lo tiene documentado usted. Sí, por cierto. ¿De dónde, permítame, de dónde salió lo del ratón de biblioteca? Muy buena la definición, porque yo me hice socio de la Biblioteca Luz Obrera cuando tenía 10 años. Bien. Y la señora de Chacón, yo me metí en la biblioteca y quedé como quien se encuentra ante una bombonería, pero no sabía por dónde empezar. Y le digo, señora, ¿qué me aconseja que lea primero? Entonces la señora Chacón me empezó a bajar libros y me empezó a explicar. Y yo tenía pasión por la lectura. Y a mí esa pasión me empezó porque yo descubrí acá en Baso Bilbaso, yo hice toda la primaria en la Escuela Nacional número 58 La Pampa. Todavía viven compañeros míos de la escuela, somos poquitos, pero todavía quedamos algunos. Ocurrió lo siguiente, murió Eva Perón. Se organizó, como casi todas las cosas de aquel entonces, en grande, un concurso nacional de composiciones infantiles sobre Eva Perón. La cosa funcionaba así. En cada escuela se hacía un concurso y se elegía la mejor composición. Esa composición se mandaba a Paraná y ahí se seleccionaba la mejor de la provincia. Y se mandaban luego a Buenos Aires. Y después de todas las provincias se elegía la mejor. Y yo saqué la mejor de la Escuela Nacional 58. Eso me llenó de... Yo era una especie de Cayetano Santos Godino en la escuela. Mi comportamiento no era, digamos, ideal. Entonces, de golpe, ganar eso y sentir que era algo que lo había escrito yo con mis propios sentimientos, me agrandó. Y dije, entonces hay algo porque yo al fútbol era pésimo, que casi todo era pésimo. Y digo, acá hay algo que yo puedo hacer bien. Entonces me empecé a interesar por la literatura
Ese fue el punto de arranque con toda seguridad. Doctor, en estas últimas horas hay un resonante caso, están todos los medios, de un tipo que aparentemente ha matado a su ex esposa, madre de su hijo, a su ex suegra, al Remisero. el remisero, bueno, una atrocidad. Lamentablemente no es el único, porque se sucedieron en un par de semanas Sí. un caso más, incluso uno acá en Entre Ríos. Es inconcebible. Es terrible, pero lo que yo le iba a preguntar al ex juez, como que ya no nos sorprende nada. Es decir, esto que ocurrió días pasados con esta chica desaparecida, que aparece en un aljibe, muerta, y todo eso, parecía que era lo más trágico que nos podía pasar en Entre Ríos. Después pasa esto, y Dios libre y guarde, pero mañana va a pasar otra noticia y nos vamos a olvidar de la chica en el aljibe, del chico este que mató al remisero y a su ex esposa, a su suegra, y dejó a la buena de Dios una criatura de 5 años. Sí, yo creo que acá inciden varios factores. Esto da para un tratado de sociología y psicología social. Mi mujer es psicóloga social, esto le va a interesar mucho. Yo creo que, en primer lugar, se ha banalizado la violencia en general. Yo, por ejemplo, a mí me gusta el buen cine. Busco películas en Netflix y está la lista. Usted haga la prueba. Sí. Si hay 10 películas, 8 tienen la palabra venganza. O sea, todas las películas consisten en un señor al que le mataron a la señora y sale a tomar venganza. Y cuando los encuentra, la venganza será terrible. Mata a 10 o a 20 y no le pasa nada. Una cosa que pareciera que si a mí me hacen algo, yo ya tengo el derecho a salir a masacrar. Luego están ejemplos como el de Estados Unidos, que tiene una ley permisiva, todo el mundo está armado hasta los dientes, y no pasan 2 días que no hay una masacre de un loco que se sube con una ametralladora y apunta a una multitud y mata a un montón de gente. El propio Trump se salvó raspando. Y no quieren derogar esa ley, esa enmienda constitucional, porque es un buen negocio de las fábricas de armas, que tienen un lobby importantísimo en el gobierno. Bien, eso por un lado. Por otro lado, hay un quiebre de la imagen del macho. Cuando yo estaba acá en Basso y tenía que ir forzosamente a los bailes en Ransar, porque tenía que acompañar a mi hermana, porque las chicas no podían ir sola con el novio a bailar, era muy sospechoso. Entonces yo era el garante, yo era el rehén para que ellos pudieran bailar. Y la figura del macho estaba patente en el escenario, todos de traje y corbata, cantando tangos que hablaban loas del varón, y que la mujer estaba en la casa para lavar los platos, y generalmente era una traidora, y si era una traidora había que cortarla hasta las trenzas de mi china, como decía el tango, y el corazón de él, la venganza, pero impuesta por el macho, y la mujer estaba sometida, claramente sometida. Era ama de casa y punto. Eso ha cambiado, cambió enormemente, cambió la constelación de los sexos, ahora hay una posibilidad de percibirse cualquier cosa. De elegir el sexo que a uno más le guste. Digamos, la figura de la hombría ha quedado muy mal parada, y la posibilidad de acceder a las mujeres se ha vuelto complicada, porque los códigos son totalmente nuevos. Además, las chicas tienen algo que antes no pasaba para nada. Antes la chica era pudorosa. Si se le veía la punta de la enagua, era un papelón. Ahora las chicas, si no salen desnudas, no dejan mucho a la imaginación. Con unas minifaldas insignificantes, en fin, con unos detalles de vestimenta que si no lo quiero llamar provocativo, pero sí llamativo. No hay manera de no darse vuelta para contemplar, sobre todo si el espectáculo es lindo. Si el espectáculo es feo, el hombre puede pasar de largo. Pero si el espectáculo es lindo, ¿cómo no quedar fascinado? Y bueno, y para los muchachos jóvenes, ¿cómo no caer en la tentación
de hacer una rime. Y las mujeres se saben poderosas, se saben atractivas, saben que ahora tienen bueno, volvamos a la palabra poder que antes no tenían, que es el poder de elegir. Yo hago con mi cuerpo lo que quiero, cuando quiero, tomo mis decisiones y vos marchate de acá porque no me gustás, cosas así. Eso genera en el macho un trauma terrible. No se ha podido imponer por su pinta, no ha impresionado, no tiene a dónde recurrir porque si una no le da bolilla, a la otra tampoco le van a dar bolilla, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que hay un combo generacional, histórico y cultural en el cual el hombre ha perdido terreno. El caso de llamémoslo demente, porque yo creo que está demente, sí, había fundado una asociación machista directamente. Y si vemos qué pasa en la política con candidatos que han surgido últimamente, detestando a la mujer, a los homosexuales, a la igualdad de género, etcétera, etcétera, la mesa está servida. Un hombre despechado por una chica lindísima que se va a ir con otro, perdió para siempre, porque no va a encontrar otra cosa igual. Entonces ahí se le queman todas las lámparas y puede hacer cualquier barbaridad, supongo yo. Bueno, ha sido un placer tenerlos por acá. Me parece un tema muy atractivo para los que siguen los policiales, los temas judiciales, pero además la historia y el contexto en que se ha dado esta historia del Petillo Orejudo, para ir a escuchar al doctor Elber en la biblioteca el sábado 18 a las 20:30 horas. Bien. Están todos invitados. Hay un libro, vamos a reiterar que hay un libro, lo puede mostrar, doctor, y después le abro el micrófono, por favor. Vamos a mostrarlo. ¿Podría pasar un aviso comercial? Sí, hágalo. Yo sé que lo están escuchando. Hágalo. Los libros míos se venden en la librería El Amanecer. Muy bien. Gente buena ahí en la librería El Amanecer de Osvaldo Sac. Y con buenos clientes. Y con buenos clientes, pagadores, así como Juan Cafabre. Bueno, gracias, Silvio. Les agradezco mucho la visita, ha sido muy interesante. Gracias.